Lo primero, ¿cómo están las máquinas? Lo segundo, vengo a anunciaros que estamos empezando un club de lectura de libros de programación. Y vosotros quizás os estéis preguntando, ¿en qué narices consiste un club de lectura y por qué quieres hacer esto? Pues bien, voy a empezar por responder el por qué. ¿Por qué? Y es que he estado pensando que últimamente los libros de programación, que pueden ser recursos muy buenos, están quedando un poquito en segundo planos. Evidentemente, es normal, porque ahora tenemos otro contenido como vídeos, directos y demás, con el cual también podemos aprender programación. No obstante, muchas veces estos vídeos, estos tutoriales, hacen un contenido que queda un poco a nivel superficial, que sí, nos pueden enseñar a montar algo, a ejecutar algunas cosas, a cómo hacer X programas, pero falta un poco de tiempo para profundizar, que es lo que creo que sí que nos permiten este tipo de libros. Al ser un recurso más extenso, de pues cientos de páginas, el autor tiene mucho más tiempo para explicar con todo detalle los temas sobre los que queramos aprender. Entonces quiero recuperar un poquito este recurso que son los libros, que me parece un recurso excelente y que nos puede ayudar mucho a profundizar en nuestra carrera de programador, no solo en conocimientos técnicos, que también nos focalizaremos mucho en ello, sino también en conocimientos profesionales, de cómo podemos gestionar nuestra carrera, cómo ser un mejor profesional, cómo comunicar mejor, cómo tratar con clientes. Esto también puede ser muy interesante y son cosas que tarde o temprano nos vamos a ir encontrando en nuestra carrera como programadores. Y este es el motivo principal. Ahora os voy a explicar un poquito en qué va a consistir esto, porque puede sonar un poco raro, y cómo lo vamos a organizar y qué es lo que vamos sobre todo a ver y a aprender. Pues esto es muy sencillo. Lo vamos a organizar de la siguiente forma. Yo os voy a decir qué libro vamos a leer y además os voy a ir diciendo a qué ritmo. Entonces, cogemos el libro X, ¿vale? Ahora, dentro de unos minutos, os hago un pequeño spoiler de por qué libro vamos a empezar, que además es gratuito y así le podéis echar un ojo ya si os interesa. Entonces, cogemos el libro Misterioso 1 y yo os digo, vale, para dentro de 2 semanas o para dentro de una semana tenemos que leernos los 3 primeros capítulos. Por ejemplo, yo os los voy a indicar de esta página a esta página. Entonces, una vez hayan pasado esa semana o 2 semanas, vamos a acordar, así vamos a decir, ole, vamos a acordar una fecha en la que vamos a quedar en un directo y vamos a ir comentando el contenido de esos capítulos. ¿Qué vamos a comentar? Pues vamos a comentar, primero, las lecciones que hemos aprendido. Segundo, las cosas que nos han gustado, o sea, ideas que creemos que vamos a poder aplicar. Y tercero, ideas que no nos han gustado o cosas con las que estamos en desacuerdo. Porque, aunque sean libros, los libros los produce un autor y ese autor puede tener ciertas opiniones con las que podemos o no estar de acuerdo. Es algo completamente posible que nosotros podamos estar en contra de lo que dice cierto autor y no pasa nada. Aquí estamos para debatirlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a ir leyendo el libro tranquilamente y voy a ir tomando yo en mi casa mis notas. Cuando llegue el día de la quedada, del debate, yo os voy a ir exponiendo todas las notas con aquellas cosas que me han parecido importantes. Además, para los libros que sean más técnicos, más orientados a programación, diseño, arquitectura, voy a intentar hacer ejemplos de código. No los voy a picar en directo, los voy a traer ya preparados y os lo voy a comentar. Por ejemplo, si en un libro nos enseñan X patrón para conectarnos a una base de datos, yo os haré un pequeño ejemplo de código y os diré, esto lo podemos hacer así, 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 tiene estos beneficios y tiene estas contras, ¿de acuerdo? Así es más sencillo explicar qué tiene de bueno, qué tiene de malo, con un ejemplo más visual, no todos serán palabras. Entonces, a medida que avance, la idea es hacer un libro, únicamente un libro a la vez. Cada semana o cada 2 semanas nos iremos reuniendo e iremos comentando esos nuevos capítulos que vamos a ir leyendo. La frecuencia va a ser, como ya os he dicho, máximo una vez por semana y mínimo una vez cada 2 semanas. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender básicamente de cómo de denso sea el libro y cómo de complicado sea leerlo. Por ejemplo, cuando estemos trabajando con libros muy técnicos, pues quizá será mejor reunirnos una vez cada 2 semanas, porque pueden ser más lentos de leer, porque tenemos que ver ejemplos de código, los tenemos que entender y demás.
Pero si estamos leyendo libros un poco más de cómo orientar nuestra carrera profesional, que son libros un poquito más distendidos, un poquito más tranquilos, que se pueden leer más rápido, pues con que nos vayamos reuniendo una vez por semana, yo creo que será suficiente tiempo para que vayamos leyendo esos capítulos. No os preocupéis porque no os voy a presionar, no os voy a hacer que os tengáis que leer 100 páginas al día, ni mucho menos. Va a ser un ritmo bastante tranquilo. Pensad que yo tengo que ir tomando mis notas y preparando los directos para comentarlo. Entonces, seguro que podéis seguirme el ritmo. Además de eso, si por lo que sea no os queréis leer el libro, puede seguir siendo bastante beneficioso entrar a los directos para ver qué ideas vamos a hablar. Porque aunque tú no te hayas leído un libro, si yo, por ejemplo, te comento un patrón de diseño o te explico las técnicas que he leído en el libro de cómo comunicar mejor los requisitos de tu aplicación, pues eso también te puede servir, aunque no vayas leyendo el libro página por página. Entonces, quiero hacer hincapié otra vez en los tipos de libros que vamos a leer. Ya sabéis que el contenido de este canal está básicamente centrado en el lenguaje de programación que es Python. Y empezaremos con un libro que es específico de Python. No obstante, no siempre va a ser así. Vamos a leer libros técnicos de Python, vamos a leer libros técnicos que sean más generales, donde por ejemplo los ejemplos que pongan de programación pues quizás estén en Java, en C++, pero eso no es lo importante, sino los patrones que nos puedan enseñar y las ideas que nos puedan enseñar. Y como os digo, vamos a leer también libros que no estén tan relacionados con un lenguaje de programación, sino en cómo ser en general un buen programador dentro de una empresa o dentro de tu propio negocio o lo que sea. ¿Vale? De todas formas, yo os iré anunciando los libros, los que os molen, os podéis apuntar, si hay alguno que decís, pues este no me interesa, o este ya me lo he leído, pues simplemente podéis pasar de ellos, o os podéis unir al directo y ver un poquito de qué va la cosa y luego reengancharos. Eso ya os lo dejo a vosotros como más os guste. Entonces, seguramente os estará quedando una pregunta. Vale, Dimas, tú me has dicho que me vas a anunciar el libro, me vas a anunciar qué capítulos tenemos que leer, cuándo nos vamos a quedar. ¿Cómo me puedo enterar de esto? Pues yo voy a hacer el esfuerzo de anunciarlo por todos los lados posibles, que son Twitter y posts de YouTube. Solo no voy a hacer más vídeos anunciando el club de lectura, este va a ser el único. Entonces lo vais a tener en Twitter y en los posts de YouTube, y creo que lo más eficiente, lo mejor para enteraros de todo y no perderos nada, es el canal de Discord. Os podéis unir aquí al servidor y tenemos un canal dedicado específicamente al club de lectura, donde voy ya posteando, avisando de qué libros vamos a leer y cuándo nos vamos a reunir. Entonces, tenéis ahí en el canal toda la información, podéis subir y bajar y lo encontráis todo mucho más fácil que teniendo que buscar entre mis posts de YouTube o entre mis tweets. Creo que el canal de Discord es lo más sencillo, pero no es obligatorio. También os podéis enterar por YouTube o por Twitter, pero igual no os notifica o lo que sea y os lo perdéis un poco. Vale, ahora que sabemos un poquito de qué va a tratar todo este tema del el club de lectura, os voy a hacer un pequeño spoiler, como os he prometido, del primer libro por el cual vamos a empezar. Y lo tengo por aquí, ¿de acuerdo? Este libro se llama Cosmic Python. Vais a tener todos los links, evidentemente, en la descripción, y ya os he avanzado que este libro está publicado de forma gratuita por los autores. O sea, no os estoy dando un link pirata ni nada, sino que son los propios autores que deciden ponerlo de forma gratuita en la web, y que aparte, si vosotros los queréis apoyar, los queréis ayudar, tenéis evidentemente la opción de comprar el libro, tanto en formato digital como en papel, eso ya a gustos de cada uno. Dicho esto, también os he dicho que es un libro centrado en el lenguaje de programación Python. Y lo bueno que es que este libro viene también con un repositorio en GitHub muy bien estructurado, con varias ramas, cada rama siguiendo el código que se ve en cada capítulo, que le podéis echar un ojo. Y así está muy bien, ¿no? Porque al mismo tiempo que vas leyendo, tienes igual estructurado el repositorio y puedes ir comparando con los ejemplos, te lo puedes descargar, lo puedes toquetear, puedes ir probando tú, o puedes ir intentando hacer tú las cosas de forma adelantada al autor, ¿no? Tú dices, vale, tenemos que implementar esto. Tú no miras el código, ves cómo lo implementarías tú mismo y luego lo comparas con su solución, ¿no? Yo creo que esta estructura es muy interesante. Y ya que esto es un canal dedicado principalmente a Python, nos puede venir muy bien.
Vale, entonces, ¿este libro de qué trata? Os voy a hacer un pequeño resumen. Esto es un caso excepcional, ya que es la inauguración del club, pero en general este resumen lo tendréis en los directos, no en un vídeo subido como este. Pero bueno, hoy como es la primera vez, lo vamos a hacer. Este libro pone un ejemplo de un desarrollo empieza con una API web, con una API HTTP programada utilizando Flask y PostgreSQL para la base de datos y nos enseñan un caso de uso de su empresa. Es una empresa que se dedica a repartir muebles de manera global, entonces para no tener problemas con el almacenamiento, para asegurarse de que los pedidos llegan, todo el tema de devoluciones, de traquear por los diferentes almacenes que va pasando un pedido, todo eso nos van enseñando sus casos de uso, cómo lo programan ellos. Y nos van enseñando sobre todo patrones de diseño para que la aplicación sea fácil de mantener a medida que crece, a medida que vamos añadiendo nuevas funcionalidades, pues que no sea un drama cambiarlo, que esté todo bien estructurado, bien limpio y que sea sencillo, y sobre todo cómo hacer la aplicación que sea fácil de testear, que creo que esto es lo más importante, porque a veces cuando empezamos a meter un framework web, una base de datos, no sé qué, no sé cuántos, testearlo puede ser muy complejo porque requiere cierta infraestructura o requiere poner muchos mocks o lo que sea, y si no tenemos buenos patrones y un buen diseño, puede ser realmente una pesadilla. Y esto con unas técnicas relativamente sencillas nos quitan muchísimos dolores de cabeza y creo que es algo que yo he visto bastantes patrones que es común aplicarlos en buen software de empresa. Por tanto, no está hablando de tonterías que se haya inventado el autor, son cosas que realmente en bases de datos, en bases de código de Python de empresa, os lo podéis encontrar. Esto sería como la primera parte. Luego en la segunda parte también habla de arquitecturas basadas en eventos. Ya no nos centramos tanto en HTTP, sino en cómo comunicarnos entre varios microservicios a través de eventos. Lo bueno de este libro, bueno, tiene muchas cosas buenas, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta es que son patrones que están adaptados a Python, están adaptados al tipo de lenguaje que es Python, pero que los podéis aplicar en cualquier otro lenguaje, pues si estáis desarrollando backends con Java o con C# o con cualquier cosa, son patrones que también vais a poder aplicar en otros lenguajes. Y creo que eso es lo fundamental. Luego, otra cosa que me gusta mucho es que ellos trabajan, por ejemplo, con Flask y con Postgres. Pero si tú quieres trabajar con otra base de datos, no te digo que tenga que ser ni siquiera SQL, puede ser MongoDB, por ejemplo, puede ser NoSQL, o puede ser MySQL, o lo que tú quieras. O si en vez de trabajar con Flask, tú quieres trabajar con Django o con FastAPI, te sirve perfectamente. O sea, todos los patrones que te explican son son independientes de las tecnologías que queramos usar. Entonces, esto es súper aplicable. La única desventaja que te diría que tiene este libro es que si tú eres bastante nuevo en la programación, estás empezando ahora a aprender, llevas un par de mesecitos, quizá, depende de lo que te hayas aplicado, este libro es un poquito heavy para empezar. Yo te diría que requiere un poco de bases, de más o menos tener claros los cimientos de la programación, haber trabajado con algo de programación orientada a objetos. No te diría que es súper necesario haber trabajado específicamente en desarrollo web, pero unos conocimientos te pueden ayudar a seguirlo y tener más o menos alguna idea de qué es una base de datos, para qué sirve, qué cosas se pueden hacer, pues también va a ir bien, ¿vale? Entonces, no te digo que es un libro súper avanzado, yo creo que no es el caso, pero sí que tampoco es un libro para alguien que está comenzando justo ahora a aprender a programar, ¿vale? Y os voy a enseñar un par de cosillas. Por ejemplo, pues tiene sus esquemas. Este no es un buen ejemplo específicamente. Creo que por aquí pues tienen aquí los esquemas de las clases que utilizan, tienen también ejemplos de código, tanto del código fuente como de los tests que van generando, y está muy bien porque a medida que
empiezan con una forma muy básica y a medida que van mejorando el código, que van refactorizando, que van aplicando esos patrones, pues ves también cómo pueden ir mejorando esos tests. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir rápido, club de lectura nuevo, vamos a leer libros sobre programación, tanto técnicos como más orientados a negocio. Vamos a reunirnos una vez o cada 2 veces por semana en directo. Yo os voy a compartir mis notas, también os voy a compartir algunos ejemplos de código. Os podéis enterar de todo vía Twitter, YouTube y sobre todo, como os digo, creo que lo más útil va a ser Discord, que si queréis os enseño muy rápidamente el servidor que tenemos aquí montado y en concreto el canal del club de lectura. Mira, lo tenemos por aquí, tenemos un montón de cosas, ¿no? Tenemos un canal general, tenemos uno de programación para Python, que es lo que trabajamos más, uno para pedir ayuda con dudas técnicas, uno con Go, que lo hemos empezado a aprender ahora en los directos. Aquí tenemos un par de canales donde os explico qué vamos a hacer en los directos, os paso los links, los repositorios de código, todas aquellas webs que vayamos consultando. Y aquí tenemos el club de lectura. Pues si queréis ir haciendo cualquier discusión, aquí os podéis enterar del horario, aquí os podéis enterar de los libros que vamos a ir leyendo. Os he hecho otro spoiler, aquí tenéis el segundo, pero bueno. Entonces, como os digo, es bastante útil, ¿vale? Pues espero que os guste el proyecto. La fecha provisional para la primera quedada es el sábado 1 de junio, el próximo sábado, y será alrededor de las 6 o las 7 de la tarde, hora española, ¿de acuerdo? Esto, si tengo algún compromiso o lo que sea, puede cambiar, pero en general va a ser los fines de semana por la tarde, que para los que seáis de LATAM dependerá un poco del país, pero en general va a ser vuestra hora de la comida o del almuerzo, más o menos. Así que nada, chicos, espero, os voy a dejar de nuevo el link del QR del Discord, que también lo tenéis en la descripción, y espero veros por el club de lectura, que ya os digo, creo que puede ser una muy buena herramienta para mejorar en programación. Un abrazo.